eso, amables televidentes, la pregunta está formulada al académico doctor Kremer. ¿Cuál fue el pensamiento de él cuando hablaba de la autodeterminación de los pueblos? Mire, él hablaba como algo fundamental, la educación popular, justamente, para que los pueblos pudieran hacer uso de su libertad, ¿no? No era suficiente libertad asumía tener un pensamiento crítico, una educación. Y aquí hay algo que parece muy importante decir. Para sacar de este caos nuestra naciente república, todas nuestras facultades morales no serán bastantes si no fundimos la masa de un pueblo, del pueblo en un todo, la composición del gobierno en un todo, la legislación en un todo y el espíritu nacional en un todo. Unidad, unidad, unidad. Entonces, él cree muy profundamente que los pueblos deben ser, y a nivel masivo y popular, como él quiere ir a una unidad, pero educada para poder ejercer esa libertad de autodeterminación. Por eso da importancia al sistema electoral, por eso él no cree en una permanente reelección de los mismos gobernantes. Y por eso cree que debe haber un equilibrio de poderes, ¿no? Y por eso repito que él le da a dos principios en su sistema político: moral y luces. De entre las grandes obras de Simón Bolívar, sin duda fue el sueño de la Gran Colombia, tener un Estado grande, fuerte, para hacerse respetar. ¿Cuál fue el pensamiento que a él le animó? Tener esta visión inmensa de un Estado respetable. Acuérdese que Bolívar mantenía una tesis que trató de plasmarla en el famoso Congreso de Panamá. Él pensó en una patria grande, desde el Río Grande hasta el Cabo de Hornos. Y decía, teníamos la misma cultura, lengua, historia. ¿Por qué no hacer un solo país? Como usted conoce, el Congreso de Panamá no tuvo éxito, pero he trasladado esta idea para formar la Gran Colombia con tres futuros países. Lo que era Nueva Granada en ese entonces, Venezuela y Ecuador, llamado el Departamento del Sur. Año 1822, y cuando él muere en 1830, hay una disolución que llega a hacerse hasta legalmente de la Gran Colombia. Hay diferentes intereses políticos y modelos. Vemos a Santander en la Nueva Granada, José Páez en Venezuela, Flores en Ecuador, y lamentablemente se disuelve legalmente la Gran Colombia, que era parte parcial del sueño de Bolívar, porque el sueño de Bolívar era todo el antiguo imperio liberado hispanoamericano. ¿Ganó quizá a Bolívar el odio, la ambición y la envidia? Más que parte, pero más que eso, lo que va a primar son los intereses de las élites regionales. Esto es bien importante. Estamos hablando de un territorio muy, muy extenso. Acuérdense que México en ese entonces era la costa oeste de Estados Unidos hasta el Cabo de Hornos, en Argentina. Y acuérdense que van a haber regiones y van a surgir los hombres fuertes, los caudillos que van a gobernar cuando nacen estas naciones, muchas de ellas. Ejemplos: General Santana en México, 12 veces gobernante; el doctor Francia en Paraguay; Rosas en Argentina. Entonces van a surgir justamente hombres fuertes y en muchos casos caudillos regionales. Y la tesis de Bolívar no es aplicada, y más bien nuestras repúblicas se van a definir más de acuerdo a la jurisdicción política administrativa que teníamos durante el Imperio Español. De las grandes lecciones que uno recibe de estos prohombres es justamente aquel abandono a lo material. Y Bolívar no es el caso especial. Bolívar murió en la pobreza. Bolívar, hay que tomar en cuenta el gran mérito que tuvo. Acuérdese que tenía una de las fortunas más acaudaladas de la Venezuela, de la futura Venezuela de ese entonces. Y Bolívar prácticamente gastó toda su fortuna en este proyecto de independizar no solo a Venezuela, sino al resto de 5 países que ya enumeramos, ¿no? Efectivamente muere con cierta pobreza, muere con cierta soledad y también enfermo.
Parece que tenía tuberculosis, que era algo parece que más hereditario con los padres. Así que Bolívar tiene una muerte que no correspondía a las proezas, a su dignidad, a la vasta obra de independencia y de integración que realizó. Una vida muy corta, 47 años. He arado en el mar y he sembrado en el aire. ¿Cómo debemos interpretarlo? Yo creo que interpretarlo en el momento personal y emotivo de Bolívar al final de su vida. Posiblemente por estos factores de enfermedad, soledad, digamos, desilusiones del poder, pero yo creo que Bolívar, en general, era un hombre de una resiliencia y un hombre extremadamente positivo para haber logrado lo que hizo. Un hombre que fundó 3 repúblicas de Venezuela, 2 veces tuvo que huir de Venezuela y volver de la nada, volver otra vez a derrotar al Imperio Español. Es realmente admirable lo que hizo Bolívar en su corta vida. Doctor Kremer, hay un personaje ecuatoriano, una dama ecuatoriana, que significó mucho en la vida del Libertador, Manuelita Sáenz. ¿Qué podemos agregar a este importante episodio dentro de la vida del Libertador? Bueno, Manuela hay que verla no solamente como la amante del Libertador. Hay que ver el mérito de ella, de su lealtad, el apoyo que le dio, ¿no?, justamente en su liderazgo a Bolívar, en esa fase tan difícil de gobernar la Gran Colombia. Acordémonos la famosa noche septembrina de 1828 en Bogotá, cuando hay una conspiración para matar a Bolívar y Manuelita se da cuenta de esto y ayuda a Bolívar a que escape en esa fría noche de Bogotá. Entran los conspiradores, ella los enfrenta y se juega la vida. Bolívar se salva y de ahí entonces se va a llamar a Bolívar la libertadora del Libertador. Y hay que tomar en cuenta una cosa, Bolívar defendía a Manuelita por su valor militar. Acuérdense que Manuelita participó en algunas de las batallas importantes de las guerras de independencia. Entonces, el método de Manuelita es en muchos órdenes: militar, en apoyo al liderazgo político libertador, y fue tan leal que post-mortem, ya después de muerto Bolívar, acuérdense que ella viene al Ecuador. En el Ecuador no se le permite su estancia por justamente el temor a su liderazgo, y finalmente termina sus días en Paita, en Perú, donde muere en la pobreza y en una tumba común en la fosa por una epidemia. Doctor Kremer, ¿cómo debemos entender los americanos el mensaje de Bolívar? La juventud, ¿cómo debe entender este legado histórico de un hombre que luchó, que libertó y murió en la pobreza? Bolívar basó en su discurso Angostura 2 verbos muy importantes, que son trabajar y aprender. O sea, tenemos que sacar adelante nuestros países, ¿no?, en base a un trabajo en unidad y educación permanente popular, porque para ser un ciudadano y poder llegar a esa autodeterminación que él buscaba, hay que tener educación y crítica. Es fundamental para elegir gobernantes, no permitir los tiranos bajo ningún punto de vista, tener el suficiente pensamiento crítico para poder elegir nuestras propias constituciones, que es elegir nuestro destino histórico. Pero para eso hay que hacer análisis críticos de nuestra propia historia, conocer nuestra historia, nuestra cultura, nuestra literatura, nuestras raíces. Definir lo que él decía al comienzo con nuestra Angostura, que no somos ni indios ni españoles, que somos de especie más complicada y un problema identitario. Pues hay que conocerlo, hay que profundizar. Conocerlo nosotros mismos, decía Bolívar, para poder autodeterminarnos. Su mensaje está vivo. Totalmente vigente, pero falta mucho por seguir y aprender de sus palabras. Falta mucho. ¿Y qué hacemos con aquellos tiranos que usan su nombre? Creo que la respuesta más profunda, primero, no permitir esa tiranía, apoyar y limitar las reelecciones,
elecciones más frecuentes y educar sobre todo a la ciudadanía. Educar una educación popular permanente, rescatar su mensaje de moral y luces. Esto debe quedar algo como emblemático para nuestro destino. Doctor, dentro del aspecto histórico se manifiesta que más de 400 batallas estuvo presente Bolívar. De ellas, en 76 se jugó la vida en más de 25. ¿Cómo podemos interpretar, cómo el sector político debe interpretar cuando un hombre prefiere dar la vida para salvar a un pueblo? Bueno, Bolívar fue un ejemplo de vida. Y aquí habríamos que verlo de un punto de vista ético. La teoría de las virtudes. Acuérdense que Bolívar siempre sus mensajes nos habla de moral, de virtudes, ¿no? Entonces, Bolívar, ese juramento que hizo en Roma de su maestro Simón Rodríguez, el resto de su vida lo puso en vigencia hasta las últimas consecuencias. Y no se olvide que aparte de lo que usted menciona, batallas, varias veces quisieron matarlo, igual. Entonces, el proyecto de vida de un político, me refiero, debe tomarlo así, con la máxima responsabilidad y compromiso, que inclusive llega hasta poner su vida en riesgo. Porque hay una profunda virtud, una profunda convicción que Bolívar. Es que Bolívar parte de algo en el nivel ético. Usted podrá tener sobre el papel las mejores constituciones, pero si los ciudadanos, los habitantes no tienen las virtudes, será solo un papel. Y él lo practicó en vida. Esa virtud del compromiso con su país, con la libertad de 6 países hispanoamericanos y la integración de toda Hispanoamérica. Y dio, diría que indirectamente, su vida por ello. Y llegamos a la parte final de Raíces. Agradecerle al doctor Claudio Kremer por estos importantes conceptos y lecciones y recorderis de la vida de uno de los hombres más ilustres que ha tenido el continente americano y la raza humana. Me refiero a Simón Bolívar. Nos veremos la próxima semana.